Hola, les saluda Mónica Valdés y hoy quiero invitarles a una conversación sobre la discapacidad en razón del conflicto armado colombiano que ha cobrado la vida de personas civiles, soldados, campesinos, niños, niñas, maestras rurales, entre otros. Atentados, minas, explosivos han generado al menos 250.000 víctimas. Son personas que adquirieron una discapacidad con lesiones físicas y psicológicas muy importantes, o personas que ya la tenían y fueron victimizadas. ¿Cuáles son algunos de sus impactos y cómo ha afectado también a sus entornos familiares? ¿Cuál ha sido el papel de sus redes de apoyo en la reconstrucción de sus proyectos de vida? Bienvenidas y bienvenidos a todas las voces. Para introducir esta relación entre discapacidad y conflicto armado, compartimos la reflexión del comisionado de la verdad Saúl Franco, médico cirujano, doctor en salud pública. A pesar de la igual dignidad de todos los seres humanos, las personas con discapacidad padecen frecuentemente la negación de su mínima dignidad, de sus condiciones básicas de sobrevivencia y de una participación social adecuada, padeciendo con frecuencia niveles altos y en ocasiones extremadamente altos de exclusión. Desafortunadamente, el conflicto armado colombiano incrementó significativamente la cantidad de personas con distintos tipos de discapacidad física, discapacidad mental inclusive, discapacidad en sus órganos fundamentales, discapacidad en sus 5 sentidos. Esto genera unas condiciones de desigualdad grandes y en la superación del conflicto hay que integrar, hay que hacer partícipes activos a las personas con discapacidad. Ellas son por una parte víctimas del conflicto, en algunos casos fueron también actores del conflicto y en muchos casos son testigos. La Comisión de la Verdad lo requiere en la triple condición de víctimas, de actores y de testigos para contribuir a este relato que nos ayude a superar el conflicto y a construir entre todos una sociedad más justa, incluyente y participativa. Y para facilitar el análisis de esta interacción entre conflicto armado y la discapacidad física y psicosocial, nos acompaña la profesora Aleida Fernández Moreno, terapeuta ocupacional, doctora en Ciencias Sociales y profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia. Junto a sus reflexiones, acompañaremos las voces de varias víctimas que le han compartido a la Comisión de la Verdad su experiencia de vida y también sus recomendaciones en clave de no repetición de estos hechos que marcaron sus vidas. Profesora Aleida, bienvenida. Vamos a empezar con una cifra. De las más de 9 millones de personas víctimas del conflicto armado, al menos 250.000 son personas con discapacidad. Este es un dato que nos da la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas con corte a octubre del año 2020. ¿Qué opinión le merece esta cifra y si podría, por favor, caracterizar a estas víctimas? Bueno, en primer lugar, quiero decir que considero que hay un subregistro en esas cifras. Preguntas que pueden surgir. ¿Cuál es la concepción de discapacidad que tienen quienes reportan estos datos? Segundo, ¿desde cuándo se está recogiendo información que relaciona los temas de discapacidad y conflicto? Ahora, otro enunciado que me parece importante y es que para la sociedad colombiana suelen ser más visibles las víctimas de minas antipersonales, por ejemplo. Pero debemos insistir que la discapacidad psicosocial que se deriva del conflicto armado es una discapacidad que no es tan visible y tiene un claro subregistro en el país. De hecho, en el año 2016, el Comité de Naciones Unidas, en sus observaciones finales para Colombia, hace un llamado y se insiste allí en la importancia del registro y las estadísticas, particularmente relacionadas con las víctimas con discapacidad en el marco del conflicto armado.
Bien, hay muchos impactos y se dicen también que son muy diversos y que no solamente son impactos que afectan a la persona, sino también a sus entornos familiares, por ejemplo. ¿Cuáles son algunos de esos impactos individuales? Y si podemos hablar también de algunos impactos en los entornos familiares en razón de esta discapacidad adquirida o afectada por el conflicto armado. Bueno, en primer lugar quisiera que tuviéramos un contexto mucho más amplio. Quisiera retomar el auto 173 de 2014 de la Corte Constitucional, porque allí hay tres situaciones a considerar. Uno, quienes ya tenían una discapacidad y por efecto del conflicto armado se complejizó. Hay que señalar que en el informe alternativo de 2016 encontrábamos que solamente 34 municipios en Colombia tenían en sus planes de evacuación, en sus planes de emergencia, consideradas las condiciones de discapacidad. Entonces, lo que sucedía es que en el conflicto, las últimas personas en evacuar eran personas con discapacidad. Eso tiene un claro impacto en sus familias y en sus comunidades. Segundo, las personas que adquirieron una discapacidad por un ataque a la población, por fuego cruzado, por minas antipersonales, etc. No encontraron en sus entornos cercanos con los medios requeridos para su rehabilitación y ello derivó en muchos casos en desplazamiento hacia las ciudades, cuando los recursos familiares o comunitarios lo permitieron. El gobierno ha construido el Centro de Rehabilitación Integral CRI, pero este tipo de centro solamente atienden a miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, la gran población de sociedad civil queda desprotegida. El tercer elemento es en relación con los efectos en la salud mental de las personas y que pueden generar situaciones de discapacidad psicosocial, por ejemplo, el estrés postraumático, o que se desencadena una situación posterior a este conflicto. Y nadie se hace cargo de ello. Entonces hay que tener en cuenta ese otro escenario. Ahora, en términos generales, como terapeuta ocupacional, debo señalar que muchas víctimas del conflicto armado colombiano, en especial personas con discapacidad, perdieron sus ocupaciones habituales. Muchos enfrentaron el desplazamiento y el desarraigo, y también vieron afectados sus ingresos y su estabilidad económica, como para tener un contexto amplio. Y para ponerle voz a este tema de los impactos físicos y psicosociales, vamos a escuchar a una de las víctimas. Mi nombre es Wilson Barreto Roa, tengo 36 años de edad. Contarles que, perdí mi visión cuando tenía 19 años de edad, siendo patrullero de la Policía Nacional de Colombia. Llevaba apenas 6 meses como profesional ejerciendo mi carrera en la Policía Nacional. Salí trasladado para el departamento del Caquetá, en grupo que se llama ENCAR, Escuadrón Móvil de Carabineros. Allí, pues llegué, estando en este grupo, el día 18 de abril del año 2004, pues tuvimos que hacer un operativo en San Vicente del Caguán. Llevábamos un armamento a la estación de Puerto Rico y íbamos a traer 2 detenidos por ley 30 de San Vicente. Y al regreso, pues nos impactan una cazabomba, nos detonan una cazabomba impactándonos en el carro que nos desplazábamos. Voló a 40 metros el carro. Yo desperté a los 5 días aquí en Bogotá. Y fue así como perdí la visión, donde también murieron 10 compañeros de la Policía Nacional y quedaron un compañero en silla de ruedas. Bueno, la verdad, quedamos 7, íbamos 17 en el carro y quedamos bastante lesionados. Pues es un impacto muy grande porque ser una persona que ha tenido todas sus capacidades sin ninguna discapacidad, valga la redundancia, y llegar a un momento en que queda con una pérdida de la visión del 100%, como fue mi caso, que quedé ciego 100%, es algo que tengo que afrontar de nuevo y que para mí es algo, aparte de nuevo, muy difícil. Yo quisiera que para seguir comprendiendo mucho más sobre esta relación discapacidad y conflicto armado, usted también se refiriera a esas maneras increíbles que la gente ha usado para
afrontar o mecanismos llamados de resistencia por parte de las víctimas con discapacidades diversas para salir adelante y recuperar sus proyectos de vida. Sí, gracias. Yo creo que la principal alusión tiene que ver con esos ejercicios de memoria y de denuncia que con todos sus riesgos han asumido madres y familiares de personas, especialmente en aquellos dolorosos asuntos como las ejecuciones extrajudiciales, que hicieron blanco de sus nefastos propósitos a personas con discapacidades. Ese creo que es el más nítido ejemplo que puedo dar. Hay otros ejemplos, como el cantautor Juan Huertas Díaz con su canción Ramona, y otros que podríamos estar rastreando. Sí, efectivamente, profesora Leida, son muchos ejemplos de transformaciones positivas o resistencias no violentas que ha asumido la gente para retomar sus proyectos de vida después de algo tan impactante como ser víctima del conflicto armado. De nuevo vamos a escuchar a William Barreto sobre su manera de afrontar la discapacidad y el rol de su red de apoyo. Lo más importante es la familia, el apoyo que tiene usted y la gana de seguir adelante. Respecto de las dificultades y qué se debe hacer, yo creo que es importante pues tener en cuenta el entorno social en que nos encontramos. Para muchas personas, hoy en día, estar con una limitación pues lo tenemos que afrontar, sí, pero digamos que para los demás, para las personas que ven a esa persona discapacitada, no creen que esa persona pueda asumir un cargo o ser profesional o desempeñarse laboralmente. Tanto es así que hemos sido muy proteccionistas, digámoslo así, en el tema de leyes que al mismo tiempo nos afectan. Y lo hablo como abogado porque si hablamos de la ley 360 de 1997 en la que dice que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas, pues eso ya nos está dando un problema gigantísimo porque la empresa sabe, si contrato a este señor discapacitado, no lo voy a poder retirar después. Eso ya nos está generando un grandísimo problema. ¿Cuáles son esos apoyos grandísimos que hemos tenido o que tiene o que tuve yo personalmente? Son esas entidades sin ánimo de lucro que nos han apoyado de una u otra manera, y lo hablo por Tejido Humano, que me apoyó a mí siendo una persona que estaba en el hospital recién accidentado o recién sufrido el atentado por la FARC. Llegó esta fundación o esta corporación, me dio la mano, me apoyó en mi carrera, en mi especialización, en mi maestría. Y más allá de ello, otras corporaciones o fundaciones como, por ejemplo, Corazón Verde. A raíz de ello hemos podido, pues, y hablo en general porque con ello construimos nuestra corporación Percadi, que es importante, y pues lo hicimos con el mismo fin de apoyar a personas que desafortunadamente de una u otra manera por problemas de este conflicto armado que estamos viviendo han quedado con una discapacidad. Quisiera que ahora habláramos un poco sobre las barreras que están encontrando las víctimas y también sus recomendaciones para, en clave de no repetición de estas terribles afectaciones a las personas que sufrieron una discapacidad o que ya la tenían y fueron afectadas directamente por el conflicto armado. Bueno, han sido muchísimas las barreras que han enfrentado y siguen enfrentando las personas con discapacidad en todos los campos. El de seguridad social, el de educación y el de empleo, por ejemplo, por mencionar algunas. Por ello es imperativo que el gobierno colombiano se comprometa a disminuir las desigualdades en el país y a cumplir con los puntos fundamentales del acuerdo de paz. En particular, quisiera hacer un llamado al cumplimiento del desminado humanitario en el territorio colombiano. Es un compromiso asumido por Colombia en la Convención de Ottawa y está pendiente por cumplirse. Este es un tema urgente como un asunto crucial para la no repetición. Y ahora vamos a escuchar un nuevo relato que nos da una dimensión de la experiencia de vida de las familias que se tienen que adaptar para acompañar a su familiar y las afectaciones que también supone el impacto de una discapacidad de uno de sus integrantes.
Mi nombre es Estefanía Córdoba, tengo 27 años, actualmente vivo en el municipio de Samaniego, en Nariño. Soy hija de persona con discapacidad, víctima y sobreviviente de mina antipersonal. Bueno, para contextualizarlos un poco, el accidente ocurrió el 20 de junio del año 2009 en el sector montañoso del municipio de Samaniego, más precisamente en la vereda San Diego. Bueno, en ese entonces tenía 16 años, sí, era un adolescente, estaba terminando mi bachillerato. Pues fue una situación muy difícil para mí y mi familia, ver a mi padre sin parte de sus extremidades físicas, sobre todo porque en aquel tiempo pues no tenía conocimiento de las minas antipersonal, no sabía del daño que estas podían ocasionar en una persona. Mi papá era una persona totalmente dedicada a la agricultura. Nunca antes, digamos, se había dedicado como a otros campos laborales. Pero ya digamos que después del accidente fue muy difícil de que él volviera a acceder como a estos territorios, puesto que son de cordillera, entonces muy difícilmente él podía, digamos, acceder otra vez o nuevamente a este tipo de trabajo. Lo que nos permitió afrontar y salir adelante, primeramente fue Dios. Me considero una persona muy espiritual, y esto se lo atribuyo a ese ser que jamás pues, nos dio la espalda, que siempre estuvo con nosotros, y bueno, nos dio la aceptación con el paso del tiempo. De igual manera, la familia fue un gran apoyo, fue un apoyo muy fundamental, porque siempre estaban pendientes de que si necesitábamos algo, de cómo nos sentíamos. Siempre frecuentaban pues sus visitas aquí en la casa, todo el tiempo estaban acompañándonos, nunca nos dejaron solos. Por otra parte, organizaciones como la Pastoral Social, CEPASBI, fueron también una gran ayuda, ya que nos brindaron pues tanto a mí como a mi madre y mi hermano apoyo psicológico y nos orientaron legalmente. Entonces pues siempre fueron, digamos, constantes con nosotros, brindándonos acompañamiento. Finalmente, profesora, y agradeciéndole mucho su participación en todas las voces, quisiera que nos hiciera un comentario de cierre sobre lo que usted considera el aporte de la academia en este tipo de temáticas. ¿Cuál sería el rol de la academia como aliadas en este legado que dejará la Comisión de la Verdad? Bueno, como usted lo vea, cómo lo analiza usted. Bueno, quisiera iniciar diciendo que el tema de discapacidad y conflicto armado es un asunto poco estudiado, pero amplio, complejo, diverso, en actores, territorios, formas de vulneración, acercamientos a las soluciones, en tipos de respuesta, tanto estatales como de sociedad civil. Creo allí fundamental, como académica, en general, tenemos una responsabilidad ética de contribuir con nuestras investigaciones a que se dignifique a las víctimas con discapacidad y que se reconozcan las hondas huellas que ha generado el conflicto armado en sus vidas y en comunidades. Y creo, como educadora en general, que tenemos una deuda pendiente de formarnos en este tema tan duro del conflicto armado para que nuestras futuras generaciones tengan el compromiso del nunca más, del basta ya. Justamente queremos resaltar otra de las experiencias de vida de las víctimas del conflicto armado que han adquirido una discapacidad, y por eso queremos compartirles este testimonio que ha encontrado en el amor, la educación y el arte las claves para restablecer su proyecto de vida. Mi nombre es Raúl Antonio Estupiñán Pinto, tengo 39 años, soy amputado de K, más o menos a nivel medio entre la rodilla y el tobillo. Esto se produce a raíz de una operación militar
fui soldado profesional durante 15 años en el glorioso Ejército Nacional de Colombia. Pues los hechos se producen realizando una misión de recuperación de heridos en un sector cercano al municipio de Ituango, Antioquia, donde de manera pues involuntaria y pues digamos que de manera nefasta para mi vida, activo una mina antipersonal que me causa dicha amputación. Los principales afrontamientos y resistencias de una persona en mi condición considero que se fundamentan mucho sobre, en mi caso particular, la base del amor. El amor desde la familia, llamándose amor el vínculo demasiado fuerte y cercano que existe con mis padres, con mis hermanos, ¿no? Con todo lo que es mi círculo familiar y las personas que amo y estoy seguro que me aman. Este tipo de vínculo genera una fuerza absoluta y genera una necesidad de continuar, genera un espacio individual, pero también un espacio colectivo más adelante alrededor de también, digamos, soportar la idea de que todo estaba terminado y de que posiblemente las esperanzas eran muy pocas. Yo pienso que es el amor y el arte en sí los que hacen que Raúl Estupiñán dignifique su vida y digamos que se regenere alrededor de apostarle a otro proyecto de vida totalmente distinto al que se creía, que desencadenó pues un viaje por el camino y el canal del arte, una expresión absoluta y el continuar todavía trabajando en pro no solo digamos que de las personas que se encuentran dentro del Ejército Nacional, sino también de las personas discapacitadas, no solo por minas antipersonas, sino también pues por otras condiciones, ¿no? Es verificar y mostrar las capacidades absolutas que tiene una persona a pesar de su diferencia. Pienso que las dificultades que encuentra la población a la que yo pertenezco para ser reconocidas como sujetas de derechos son bastantes, ¿no? Dentro de ello yo llamaría la primer gran dificultad, quizás la llamaría una dificultad grande, y es una dificultad basada en la indiferencia, ¿no? En la indiferencia, en el individualismo, en la necesidad de cerrar el caparazón y pretender seguir en la burbuja y no salir a ponerse en los zapatos del otro. Pienso que es de las mayores dificultades que tiene la sociedad colombiana para todas las poblaciones vulnerables. En este caso particular pienso que viéndolo desde montarse a un medio de transporte masivo donde haya una persona con capacidad diferente y los otros simplemente opten por mirar para la ventana pretendiendo escapar de la situación, ya es mucho que decir de una sociedad como esta. Y como recomendación tendría básicamente que fuera más el camino de la educación, que fuera más el camino de la cultura. Como lo ha dicho la profesora Aleida Fernández, la música ha sido muy importante recurso como narrativa y transformación positiva de las personas que han sido víctimas del conflicto armado. Les invitamos entonces ahora a escuchar una canción que nos ha compartido Edgar Bermúdez, cantautor, víctima del conflicto armado y con discapacidad visual. Esa persona que siempre está ahí, le he dado cuenta que necesita una amistad como la tuya, como la mía, como la nuestra, para ser más feliz.
Todas las Voces es un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz MAP-OEA y se emite en las emisoras asociadas a la Red de Radio Universitaria de Colombia.